La nación de Israel, que es el pueblo elegido de Dios, heredó algunas promesas únicas y misericordiosas, específicamente la promesa básica terrenal de una tierra prometida, un lugar donde estar, y la segunda era el compromiso celestial de la salvación por medio de un Mesías prometido. Sin embargo, la desobediencia de Israel los privó de experimentar completamente estas bendiciones prometidas por Dios. Y esa desobediencia de Israel estuvo motivada fundamentalmente por su incredulidad. Es decir, a pesar de que tenían ahí al frente muchas evidencias de que Dios estaba con ellos, a pesar de que les hablaban y les contaban que en tiempos pasados Dios se había mostrado maravilloso con la nación y había hecho grandes proezas, y a pesar de que escuchaban acerca de cuando abrió el Mar Rojo y escuchaban acerca de cuando mandó plagas a los egipcios, incluyendo la muerte de los primogénitos egipcios, y todo esto lo hizo por amor a su pueblo, por darles liberación. A pesar de que escuchaban muchas cosas y a pesar de que tenían evidencias claras de que Dios estaba con ellos, pues había una incredulidad persistente. Consideraban que Dios no iba a acompañarlos en el próximo paso. Cuando tenían que empezar a ser sedentarios y tenían que aprender a ser agricultores y tenían que aprender cosas nuevas para vivir en la tierra que Dios les dio, pues preferían creer en los ritos de pueblos vecinos, y entonces adoraban a otros dioses porque ese Dios les iba a dar lluvia para sus cosechas, adoraban a otros dioses porque muy seguramente veían a pueblos ajenos hacerlo y su confianza se iba de aquel Dios que los acompañó y que los acompaña siempre. En términos generales, fueron privados de experimentar completamente esas bendiciones que Dios les había prometido por una incredulidad persistente. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, y también en estos evangelios lo vemos, hay la narración de una historia de amor no correspondida. La historia de amor en donde Dios todo lo da, en donde Dios todo lo ofrece, en donde Dios todo lo entrega, en donde le dice a su pueblo amado cosas como: por ti yo doy como precio de rescate a naciones enteras, porque eres de gran valor para mí y yo te amo. Pero en respuesta encontraba incredulidad, encontraba que el pueblo dirigía su corazón hacia otros dioses. Ahora que estamos en el Evangelio de Juan, pues vemos que Juan desde el enfoque de la fe en Cristo muestra la negación de Israel a creer, muestra que esta conducta de Israel persiste. Vino Dios mismo y se encarnó y nació, y aquella nación elegida pues no lo reconoció como Dios y no creyó en él. La incredulidad era característica de esa generación. Recuerden que Jesús les llamó generación incrédula, e incluso este evangelio nos ha dicho que la incredulidad era característica incluso de algunos de sus seguidores más cercanos, de los seguidores más cercanos de Jesús. Entonces en este evangelio nos encontramos que, así como sus ancestros en el desierto, la mayoría de los judíos de los tiempos de Jesús no creyeron. Y muchos de ellos tenían mucho conocimiento. Algunos eran maestros de la ley, algunos eran muy ilustrados, algunos se habían educado a los pies de los grandes maestros de la época. Tenían mucho conocimiento, pero la mayoría no creyó. Tenían mucho conocimiento, pero cuando Jesús estuvo delante de ellos, la mayoría no le reconocieron. No se postraron a sus pies reconociéndolo como Señor y Salvador. La mayoría de ellos, a pesar de su mucho conocimiento y a pesar de lo ilustrados que fueran, no reconocieron a Dios y no creyeron. Aquí entonces estamos ante un hecho concreto. La sanidad asombrosa de un ciego de nacimiento, al parecer uno pensaría que era una evidencia inmensa del poder de Jesús, y que a partir de eso que acababan de ver, pues la reacción de ellos iba a ser distinta y entonces sí iban a reconocer a Jesús. Pues no,
Hoy vamos a aproximarnos a un texto que nos muestra que esa sanidad asombrosa de aquel ciego de nacimiento no fue suficiente para suavizar los corazones endurecidos de los fariseos. No fue suficiente para que algo de la luz de Jesús pudiera entrar en sus corazones entenebrecidos. Estos versículos entonces que estudiaremos hoy, los versículos del 13 al 34, exponen el carácter de la incredulidad de aquellas personas y registran algo muy interesante, y es la primera confrontación o la primera discrepancia pública entre seguidores de Jesús y el liderazgo judío, el liderazgo religioso judío. Es decir, este ciego que acaba de ser sanado es la primera persona conocida que fue expulsada de la sinagoga judía por lealtad a Cristo. Es la primera persona que fue expulsada de la sinagoga judía por ser discípulo de Jesús. Entonces vamos a ver aquí un contraste muy interesante. Algunos que conociendo mucho no le reconocen y no creen, y otro que era humilde, mendigo, que no solamente fue sanado, sino que nos dirá más adelante el texto que creyó en Jesús como Salvador y que incluso pues recibió consecuencias sociales de ello y fue expulsado de la sinagoga por lealtad a Jesús. Nos hablan entonces estos versículos algo de ese conocimiento sin vivencia. Nos hablan un poquito acerca de ese tener mucha información pero no creerla. Tener mucha información pero no estar convencido de ella. De ese tener información pero sin que dicha información tenga efectos sobre nuestra vida. Hoy vamos entonces a acercarnos a este pasaje y hablar un poco de esto. Y nos vamos a dar cuenta que hay un gran peligro en llenarnos de información si no la vivimos. Porque el conocimiento sin vivencia, nos va a decir este pasaje, lo vamos a dividir en 4 puntos, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento sin vivencia es legalista e inconsistente. El conocimiento sin vivencia es intratable. El conocimiento sin vivencia es irracional, aunque pareciera que ese conocimiento proviene de la razón, el conocimiento sin vivencia es totalmente irracional. Y finalmente, el conocimiento sin vivencia es soberbia, nos hace soberbios. Vamos entonces a leer el texto y a comenzar con el estudio de la noche de hoy. Leeré entonces en favor de todos. Juan, capítulo 9, versículos del 13 al 34. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es un profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ahora ve? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, y quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Ya tiene edad, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos
que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo más maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. Vamos entonces a comenzar a abordar este texto, dividiéndolo en estos 4 puntos que les menciono. Vamos a revisar un poco esto del conocimiento sin vivencia, cómo este texto nos ilustra bastante sobre este tema, y vamos a comenzar precisamente por esa primera característica que les mencioné. El conocimiento sin vivencia, nos daremos cuenta en los 3 primeros versículos, es legalista y es inconsistente. Los 3 primeros versículos dicen, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Aquel al que Jesús había sanado, lo llevaron ante los fariseos. Y Juan nos da una notica extra. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Cuando se lo llevaron a los fariseos, entonces los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esas señales? Y había disensión entre ellos. Muchos, muy seguramente en aquella región, supieron de la sanidad del ciego. Algunos que supieron de esta sanidad, incapaces de entender la sanidad sorprendente que hicieron, se lo llevaron ante las autoridades judías. Entonces vean que hay un primer asunto muy importante en este texto que estamos leyendo hoy. Hay una especie de diálogo entre unas personas y el ex ciego, y entre esas personas y los padres de este ex ciego o este que había sido ciego. Pero estas personas de las que nos hablan, estas que dialogan con el ciego y con sus padres, con el que había sido ciego y con sus padres, no son cualquier persona. Algunos de los que supieron de la sanidad del ciego no lograban entender qué había pasado, cómo un hombre es capaz de darle vista a uno que nació ciego. Y como no eran capaces de tener respuestas ante estas incógnitas que hicieron, llevaron al ciego ante los fariseos. Es como si la palabra nos estuviera diciendo, la multitud creía en el concepto de algunas personas. Es como cuando ustedes tienen alguna duda espiritual y entonces, ¿qué hacen? Van y le preguntan a alguien que ustedes consideran que es su guía espiritual. Van y le preguntan a un sacerdote o van y le preguntan a una persona que ustedes consideren que puede guiarlos, que conoce más o que entiende más o que tiene sabiduría para hacerlos salir de esa duda. Aquí nos están hablando de algunos que son así. La gente no entendió qué pasó con el milagro y entonces, ¿qué hicieron? Llevaron al ciego ante los fariseos. Entonces aquí nos están hablando de los fariseos como aquellas personas que realmente tienen autoridad religiosa en Israel, aquellas personas que públicamente se reconocen como algunos que tienen más conocimiento, como algunos que pueden guiar en asuntos espirituales, y por eso los llevaron ante los fariseos. Era natural.
buscar una explicación en las autoridades religiosas sobre este hecho sin precedentes. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Llevaron al ciego ante las autoridades religiosas. Es como si aquí nos pasara algo, tuviéramos una gran duda y lleváramos ese caso donde los sacerdotes, lleváramos ese caso donde las autoridades religiosas, donde aquellos que nosotros consideramos o creemos que nos pueden dar una guía adecuada. Lo que pasó en ese lugar, la gente no lo entendía, algunos no lo entendían y entonces llevaron la situación ante los fariseos. Es muy probable que no lo llevaran el mismo día de la sanación. ¿Por qué? Pues Juan nos da una nota y es cuando Jesús sanó al ciego, era día de reposo. Entonces es muy probable que ellos, ahora nos vamos a dar cuenta que en el día de reposo habían muchas restricciones, es muy probable que ellos no se pusieran a hacer esos recorridos en el día de reposo, es muy probable que no lo hubieran llevado el mismo día de reposo, sino que hubieran esperado un día más y llevaron al ciego entonces probablemente al otro día o en los días siguientes, ¿sí? Los fariseos, que son muy exigentes, seguramente no habían hecho esas averiguaciones el sábado porque era día de reposo. Y entonces, más allá de buscar una explicación, quienes llevaron al ciego a los fariseos tal vez querían ver la reacción de sus líderes ante esa violación de las restricciones del día de reposo. Querían saber qué había pasado ahí, por qué alguien sana en el día de reposo. Y empieza este diálogo que nos narra este texto. No sabemos si ese interrogatorio que le hacen al ciego era un interrogatorio formal. No sabemos si las autoridades religiosas estaban interrogando formalmente a este ex ciego. Pareciera que sí. ¿Por qué? Porque al final del texto nos dicen que lo expulsaron de la sinagoga. Entonces es como si estuviéramos ante un diálogo formal y los que lo estaban interrogando eran una autoridad tal que tenían el poder para expulsarlo de la sinagoga. Entonces pareciera que estuviéramos ante un diálogo o un interrogatorio formal. No sabemos si el Sanedrín los había delegado para investigar esa sanación o ese incidente. No sabemos cuál era la naturaleza técnica del interrogatorio, pero sabemos que finalmente tuvo efectos oficiales. A este tipo que lo estaban interrogando, finalmente lo expulsaron. ¿Qué pasó? Pues empieza Juan diciéndonos que así como aquellos que anteriormente, hace 8 días, estudiamos que algunos sorprendidos al ver que el ciego había recibido la vista, le preguntaron cómo te fueron abiertos los ojos. Aquí Juan nos dice que aquellos fariseos a los que llevaron a este que había sido ciego, volvieron a preguntarle. De la misma manera como los otros tenían interés, curiosidad en saber qué había pasado, ¿qué hicieron estos fariseos? Volvieron a preguntarle, ¿cómo has recibido la vista? ¿Y qué hizo el ciego o el ex ciego? Repitió de una manera muy concreta lo que sabía. Repitió de una manera muy resumida qué fue lo que hizo Jesús y qué fue lo que él hizo. Jesús me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Para él como que todo era muy sencillo. Los demás tenían que armar un interrogatorio para indagar el asunto. Para él todo era muy sencillo. Para él era Jesús me puso lodo sobre los ojos y yo me lavé y ahora veo. No hay una respuesta elaborada, no hay asuntos raros, no hay nada en donde mezcle asuntos espirituales, del tipo, apenas Jesús me puso las manos sobre los ojos, yo sentí una energía especial, yo sentí que me recorría algo especial en el cuerpo. No hay nada de eso. Si vemos el testimonio de este hombre, es tremendamente sencillo. Ustedes están queriendo investigar mucho. Yo lo único que sé es que Jesús hizo algo y yo hice otra cosa y hubo una consecuencia. Jesús me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. ¿Cuál fue la reacción inmediata de los fariseos? Jesús no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. La reacción inmediata, vean lo que pasa con el conocimiento sin vivencia. La reacción inmediata no fue maravillarse porque un ciego había recibido la vista. La reacción inmediata no fue alegrarse porque un hombre que había vivido durante tantos años en la oscuridad ahora veía. La reacción inmediata de los fariseos, según el texto de Juan,
es que los fariseos declararon: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Esa declaración revela el enfoque sesgado de la indagación. Esa revelación revela que, esa declaración revela que ellos preguntaban no con el ánimo de conocer, preguntaban no con el ánimo de descubrir las maravillas que había hecho Dios, no preguntaban con el ánimo de realmente, de una manera honesta, saber de primera mano la información, qué fue lo que pasó, qué es eso que la gente comenta. No, había un enfoque totalmente sesgado, no era una indagación honesta, no es yo quiero conocer qué es lo que Dios hace, yo quiero conocer qué es lo que está pasando. Ante la revelación clara de que le habían puesto lodo en los ojos a este hombre y él se había lavado y ahora veía, lo único que les importa a estos hombres es que él no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, porque el conocimiento sin vivencia es legalista, se pega de reglitas pequeñas, insignificantes, y no ve la majestad de Dios detrás de eso. Nosotros a veces también nos llenamos de reglitas, de recetas, de se tiene que orar de esta manera y se tiene que hacer esto o aquello, y nos volvemos muy legalistas. El conocimiento sin vivencia tiende a ser legalista, tiende a ser de todo una receta. Aquí nos están hablando de hombres que tenían enfrente un milagro impresionante. Un hombre ciego de nacimiento había recibido la vista y ellos, conocedores pero sin vivencia, tremendamente legalistas, simplemente dicen: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Preguntaban, pero sin el corazón abierto, queriendo que la respuesta los iluminara. Preguntaban para poner a prueba. Preguntaban para poner cascaritas. ¿Se han dado cuenta que en este caminar muchos nos hacen preguntas así? Seguramente a ustedes muchos les han hecho preguntas de ese tipo. Seguramente muchos hacen preguntas sobre Dios de una manera honesta, y uno se sienta y responde y repite las veces que sea necesario, pero hay muchos otros que simplemente preguntan para poner a prueba, para poner cascaritas, para, para simplemente satisfacer un ánimo burlón de curiosidad. Aquí este ciego estaba delante de algunos que no estaban preguntando con un corazón honesto queriendo conocer algo. Algunos estaban preguntando simplemente con el ánimo sesgado de acusar a Jesús. No importaba la respuesta, ellos lo que querían era acusar a Jesús. No importaba el milagro, importaba que al parecer no había respetado las leyes del sábado, según ellos. A los ojos de ellos, Jesús había quebrantado el día de reposo. ¿Por qué? Pues porque había hecho lodo. ¿Por qué? Porque había puesto algo en los ojos de este ciego. Realmente no es que Jesús hubiese violado algunas de las regulaciones del día de reposo. Si revisamos las escrituras, no hay ninguna ley sobre el día de reposo, no hay ninguna regla específica que nos diga qué se puede y qué no se debe hacer en el día de reposo, en términos específicos. En términos generales, sí. En términos generales, el Antiguo Testamento prohíbe trabajar el día de reposo. No se especifica claramente qué clase de trabajo está prohibido, pero al parecer es lo que se considera el trabajo normal de una persona. El día de reposo era lo que usted hace ordinariamente, no lo haga este día. Ese trabajo que usted hace todos los días, este día no lo haga y dedíquese a reposar y dedíquese a glorificar a Dios, a darle honra y agradecimiento a Dios. Pero en este contexto en el que está escribiendo, en el que estamos, en el contexto en el que vivió Jesús, pues resulta que habían unas regulaciones extrabíblicas que habían impuesto los rabinos. Leyes que no están en la palabra, pero que con la tradición rabínica se fueron sumando y sumando y sumando, y se volvió la tradición de los judíos saber que tenían que cumplir un montón de reglas rabínicas sobre el día de reposo, pero que no estaban en la palabra. La tradición rabínica nos da
39 categorías diferentes de trabajo que las personas no podían hacer en el día de reposo. ¿Las encontramos en la palabra? No, no están en la palabra. La tradición rabínica poco a poco fue legislando sobre el día de reposo para que la gente supiera supuestamente cómo actuar. Entonces vean que hay una buena intención. Los rabinos bien intencionadamente empiezan a listar algunas categorías de trabajo, pero eso se les volvió un asunto legalista de cumplimiento que iba mucho más allá de los propósitos de Dios. Para que tengan una idea general, no vamos a entrar en detalle, pero para que tengan una idea general de lo legalistas y estrictos que se habían vuelto estos judíos con el día de reposo, les voy a enunciar rápidamente esas 39 categorías de actividades que estaban prohibidas en el Shabbat, que era el sábado, el día de reposo. En ese día ellos no podían sembrar, no podían arar la tierra, no podían cosechar la tierra, no podían juntar la cosecha, no podían trillar, ni podían aventar semillas al aire, ni podían separar nada, ni podían moler nada, ni podían tamizar, ni podían amasar, ni podían hornear, ni esquilar, no podían lavar las fibras, no podían peinar las fibras, no podían teñir textiles, no podían hilar, no podían armar la cadena de los telares, ni preparar esa cadena, no podían tejer ni destejer, no podían anudar, ningún nudo podían hacer, no podían desanudar, ni podían coser ni descoser, no podían cazar animales, no podían faenar. Faenar es matar un animal vivo, y eso incluía entonces la pesca, porque al sacar el pez del agua, pues moría, e incluso para los judíos actuales eso incluye, no pueden rociar con productos que matan mosquitos y demás insectos, porque si yo rocío con raid y mato insectos, estoy yendo en contra de esta regla de faenar. No podían descuerar, no podían curtir el cuero, ni alisar el cuero, ni marcar el cuero, ni podían cortar el cuero. Ese asunto de cortar el cuero es muy interesante porque al día de hoy, los judíos hoy estrictos que siguen este tipo de reglas, ese tema de cortar el cuero incluye, por ejemplo, cortar el papel higiénico para su uso. Y entonces los judíos estrictos, legalistas con el tema del día de reposo, dejan preparado con un día de anterioridad el papel higiénico que utilizarán en el Shabbat para que no les toque cortarlo, porque cortar es una forma de trabajo. No pueden escribir en el día de reposo, ni borrar, ni construir, ni destruir, ni apagar, ni encender el fuego, ni culminar un trabajo, y no podían cargar nada de un dominio a otro. Si tenían que transportar algo, no podían hacerlo por más de 4 pasos, que esto es aproximadamente 2 metros. Si iban caminando y encontraban en sus bolsillos algún objeto, tenían que tirarlo de inmediato, arrojarlo de inmediato, porque para ellos tener algo en el bolsillo era cargar. Y eso era prohibido en el día de reposo. Entonces vean a lo que habían llegado. Ahí hay 39 categorías de trabajo. El día de reposo, lo único que se dijo fue no trabajaréis. Aquellos que trabajan en cosecha, pues no cosechen. Pero en este caso, ninguno podía hacer nada que tuviera que ver con la cosecha, ni podían hacer nada que tuviera que ver con la casa, ni con el tejido, no podían ni siquiera cortar. Por ejemplo, cortar el cuero lo hacían algunos que trabajaban con cuero. Pero si yo no trabajo con cuero, es muy probable que cortar algunas cosas no sea parte de mi trabajo y no me represente ningún tipo de trabajo en sí. Por lo tanto, sea exagerado meterlo en las restricciones del día de reposo. Pero los judíos de la época habían llegado a esto. Cumplían muchísimas normas creadas por ellos mismos. No les importaba lo que dijo Dios y su sentido. Vuelvo y repito, lo hacían con muy buena intención. ¿Por qué? Porque realmente hay una ordenanza de cumplir con el día de reposo, guardar el día de reposo. Pero como es más fácil cumplir pequeñas reglas que tener un sentido claro frente a las cosas, entonces los rabinos terminaron armando este paquete de 39 reglas por cumplir. Finalmente,
después de muchos años de tradición y de cumplimiento de esto, ya, aunque esto lo armaron para cumplir lo que Dios había dicho sobre el día de reposo, tanta tradición y tanta cosa alejada de la palabra hizo que esto, aunque fuera bien intencionado, ya se hubiera alejado mucho de lo que Dios quería. Cumplían esto y esto estaba muy lejos del sentido que Dios le había dado al día de reposo. Les importaba mucho sus tradiciones, vinieran de donde vinieran, pero finalmente este no era el sentido que Dios tenía cuando habló del día de reposo. ¿Cuál fue el gran problema en este milagro de Jesús con el ciego? Que Jesús había hecho lodo de su saliva y el polvo de la tierra. Y al hacer lodo, había amasado. Imagínense a Jesús, escupió la tierra y luego con ese polvo de tierra y la saliva, amasó e hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Puede que sea una minucia, amasó un poquitico, no fue que amasara amasó ahí con 3 deditos, no había para más, con 3 deditos le daba para amasar eso, pero a los ojos de los judíos eso representaba una violación a la prohibición de amasar, y por lo tanto entonces Jesús había quebrantado el día de reposo. Pero le dio vista a un ciego de nacimiento, no importa, quebrantó el día de reposo. Este hombre no puede proceder de Dios, porque alguien que procediera de Dios, según ellos, no incumpliría el día de reposo. Hay unas regulaciones extra que no están contenidas en esas 39 categorías, que también prohibían los tratamientos médicos en el día de reposo. También prohibían auxiliar, por ejemplo, animales en el día de reposo. Si usted tenía animales y su buey caía en un pozo, usted tenía que ir y mirar. Y si la vida de ese animal dependía de que usted lo sacara en el día de reposo, lo podía sacar. Pero si ese animal, su vida no corría peligro, y si usted lo alimentaba ahí dentro del pozo, él podía aguantar hasta el otro día, su obligación era llevarle comida al pozo y dejarlo ahí hasta el otro día y al otro día sacarlo. No se podía auxiliar un animal, ni se podía dar tratamientos médicos a una persona a menos que la vida de ese animal y de esa persona estuvieran en peligro inmediato. Y ese no era el caso del ciego. Es decir, para los judíos era algo como, si usted viniera de Dios, pues ese ciego no se iba a morir. Llevaba ya muchos años sin ver, un día más, un día menos, ¿qué más da? Si este tipo viniera de Dios, hubiese esperado hasta el otro día para darle la vista. Amasó y fuera de eso hizo un tratamiento médico, porque algunos rabinos enseñaban que estaba prohibido untar los ojos con medicina. Y en aquella época se creía que la saliva tenía cualidades medicinales. Era prohibido en el día de reposo untar los ojos con medicina, aunque la opinión en este asunto estaba muy dividida. Sobre las 39 reglas que les mencioné, no había ningún tipo de objeción, pero asuntos como estos, entre poner medicina o no en los ojos de un enfermo, habían opiniones divididas entre varios rabinos. Pero entonces aquí ya ustedes logran entender algunas cosas. Jesús está siendo juzgado indirectamente a través de este interrogatorio al ciego porque amasó y porque puso una supuesta medicina en los ojos de un enfermo, y para los judíos eso era quebrantar el día de reposo. No era la primera vez que Jesús lo hacía. Jesús deliberadamente, es decir, de manera intencional, violaba las regulaciones tradicionales del día de reposo. Es como si con toda intención violara algunas normas que a él le parecían sin sentido para enseñarnos que hay un montón de legislaciones y de regulaciones vacías que no deberíamos ni siquiera dejarnos cargar y someter a ellos. En Mateo 12, Jesús defendió a sus discípulos por arrancar espigas el día sábado. No sé si recuerdan esa escena. Los discípulos de Jesús arrancaron espigas el día sábado y de inmediato los judíos fueron y los juzgaron, porque arrancar espigas estaba prohibido en el día de reposo.
¿Y Jesús qué hizo? Los defendió. Poco después, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12 también, nos dice que sanó a un hombre que tenía la mano seca y lo sanó en el día de reposo. Antes en el Evangelio de Juan, muchos de ustedes estaban presentes en ese tiempo en el estudio. Cuando estudiamos el capítulo 5 de Juan, estudiamos la escena de una sanación de un paralítico que está en el estanque de Betesda. Y ese paralítico, Jesús lo sanó en el día de reposo. Y no solamente lo sanó, sino que le dijo, carga tu lecho y vete. Y entonces este ex paralítico cargó el lecho, y ustedes ya saben que cargar cosas estaba prohibido en el día de reposo. Y al igual que en este momento, a las autoridades judías no les interesó que un paralítico ya tuviera movimiento pleno en sus pies, sino que les interesó que alguien había sanado en el día de reposo y que un tipo estaba cargando su lecho cuando estábamos en día de reposo y no se debería cargar nada. ¿Por qué será que Jesús provoca intencionalmente a los líderes judíos violando las prohibiciones del día de reposo? El Evangelio nos da algunas respuestas. Primero, en el capítulo 6 de Lucas, Jesús nos dice que Él es el Señor del día de reposo. Es decir, Jesús nos está diciendo, yo soy Dios y yo fui el que planteé la ley del día de reposo. Yo fui el que di la ordenanza de que se guardara el día de reposo. Yo soy Señor sobre el día de reposo. Lo que ustedes hayan hecho de ahí para adelante, este montón de reglas y de categorías, no importa, yo soy el Señor del día de reposo. Nos dice directamente en el Evangelio de Lucas. Pero también lo hacía para mostrarnos que hay muchas normas extrabíblicas que no son necesarias y que lo que hacemos con ellas es poner una carga opresiva sobre las personas. Los líderes religiosos habían pervertido el propósito del día de descanso. Era un día para descansar y para agradecer a Dios. Y la gente, en vez de descansar, ese era el día más fastidioso para ellos. Ese era el día en que más alerta tenían que estar para no ir a incumplir nada. Era un día de estar tenso para no ir a cometer una infracción. Era un día gobernado por decenas y decenas de reglas que hay que cumplir. Dios lo pensó para nosotros como un día de reposo y descanso y nosotros lo convertimos en un día fastidioso y lleno de reglas. En Marcos capítulo 2, Jesús declara, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, este es un regalo que yo les di, un día de reposo para que estén tranquilos, para que descansen, para que se dediquen a glorificarme y agradecerme, y no al revés. No es el día de reposo por allá arriba y nosotros muriéndonos para no ir a quebrantarlo. ¿Qué pasaba con esos líderes religiosos? Pues habían pervertido el propósito y se enorgullecían de guardar la minucia de esas reglas legalistas. Ellos se inventaron las reglas y entonces ellos eran los que más atentos estaban para no ir a incumplir nada y se sentían orgullosos porque ellos eran los que de verdad guardaban las minucias de esas normas del sábado. Y entonces por eso se sentían mejor que los demás. Nosotros no amasamos, nosotros guardamos a cabalidad el sábado, nosotros no caminamos más de lo que se debe caminar, nosotros no cortamos, no trillamos, nosotros guardamos el sábado. Y se sentían más importantes y mejores personas que los demás porque cumplían muchas normas. Pero como Jesús les dijo, ustedes se dedican al cumplimiento de normas minuciosas, pero ignoran asuntos mucho más importantes como la misericordia, como el amor al prójimo. Tienen delante de sí un hombre que no había visto desde que nació y su amor al prójimo y su misericordia es tan escasa que no se alegran, no se regocijan junto a este que había sido ciego, no le dan la gloria a Dios por eso que estaban viendo. A ellos les interesa más que hay alguien por ahí que esté incumpliendo las normas. Hay alguien por ahí que no está cumpliendo las reglas sobre el día sábado.
Sobre estos tipos de personas, Jesús dijo, ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres cargas pesadísimas, pero ellas ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Son expertos en poner y poner cargas sobre los hombros de los demás que ellos no son capaces de llevar. Corrompían el sábado. No lo hacían un día de glorificación a Dios, sino un medio legalista para glorificarse a ellos mismos. Buscaban méritos personales. Eso es lo que está pasando en este diálogo de hoy. Ellos están muy preocupados por el sábado y entonces parecía muy obvio para ellos que Jesús no podía venir de Dios. Por ese sistema legalista que tenían en la cabeza, sacar una conclusión inmediata. Quienes son de Dios guardan el sábado. Y como Jesús no observó las regulaciones del sábado, en consecuencia, para ello es clarito, no puede venir de Dios. Su manera de razonar es esta. Si viniera de Dios, guardaría el sábado, pero como no guarda las regulaciones del sábado, no viene de Dios. Lo primero es que son legalistas, pero también son inconsistentes. No tienen una forma de pensar que les permita entender claramente qué es lo que pasa, sino que divagan. Tienen puntos de vista contrariados, porque este texto, además de que nos dice que algunos estaban seguros que no venía de Dios porque no guardaba el sábado, también nos dice que entre ellos, entre los mismos fariseos, algunos se preguntaban, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? No estaban tan convencidos, estaban duditativos y entonces se preguntaban, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? En contraposición con estos que estaban tan convencidos, en contraposición con aquellos que decían, solo quienes vienen de Dios cumplen el sábado y solo los que cumplen el sábado vienen de Dios, estos tenían una forma de razonar diferente. Estos decían, solo quienes vienen de Dios pueden abrir los ojos de un ciego. Por lo tanto, es posible que Jesús venga de Dios. Y como resultado, nos dice Juan, había disensión entre ellos. Ni siquiera estaban de acuerdo entre ellos mismos. Tenían formas de razonar totalmente contrarias. El conocimiento sin vivencia nos lleva a eso. Nos vuelve legalistas y nos vuelve inconsistentes. Nos pegamos de normas pequeñitas, de minucias. Nos ponemos a ponerle cargas a los demás que ni nosotros mismos somos capaces de llevar y fuera de eso no tenemos puntos de vista consistentes. Pero el texto no solamente nos dice eso. De los versículos 17 al 24 nos dicen que el conocimiento sin vivencia es intratable. Vean lo que dicen estos versículos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Era indiscutible, Jesús había realizado un milagro. Un hombre que antes era ciego, ahora veía. No había nada que discutir, había una evidencia clara delante de ellos. Es más, la evidencia de ese milagro los estaba mirando de frente a la cara. Había un hombre con unos ojos nuevos mirándolos a la cara y esos ojos que los miraban eran la evidencia clara de que algo había ocurrido milagrosamente. Sin embargo,
con toda la terquedad, estos no estaban dispuestos a aceptar la evidencia. Continuaron entonces preguntándole al que había sido ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Los fariseos arrogantes preguntaban la opinión de aquel que había sido ciego, que era, según lo que nos dice la palabra, era un mendigo humilde. Entonces imagínense a aquellas autoridades religiosas que tienen todo el esplendor y todo el respeto del pueblo, preguntándole a un mendigo humilde, ¿qué es lo que tú dices acerca del que te abrió los ojos? Eso se da por dos razones, o porque se estaban burlando de aquel hombre, o porque de verdad estaban muy confundidos y divididos. La respuesta del ex ciego fue enfática, clara, sin titubeos. ¿Qué pienso de aquel hombre? Que es un profeta. Y esa respuesta muestra que él captó la realidad que los fariseos no habían podido captar. Él captó la realidad que los fariseos, que eran ciegos espirituales, se negaban a ver. Él captó que Jesús definitivamente había sido enviado por Dios. El texto más adelante nos va a decir que este hombre ya no solamente cree que Jesús es un profeta, sino que cree que Jesús es el Mesías de Dios, el enviado de Dios. Y cree ello y se arrodilla a los pies de Jesús. Eso lo veremos más adelante en el versículo 35. Por ahora el texto nos dice que este hombre, al parecer, empieza a captar una realidad espiritual. El texto por ahora nos dice que además de que se le abrieron los ojos físicos, los ojos espirituales de este hombre se estaban empezando a abrir. Los ojos espirituales de este hombre estaban empezando a captar la realidad de que Jesús inevitablemente, indiscutiblemente, era el enviado de Dios. Sus palabras reflejan una comprensión creciente sobre la verdadera identidad de aquel hombre al que llamaban Jesús. Empezó a entender que aquel que había tenido enfrente tenía que ser un enviado de Dios. Sus ojos se estaban abriendo cada vez más, los ojos de su corazón. Estaba empezando a ver realidades espirituales que antes no había visto. Vean que el milagro no solamente es la apertura de los ojos físicos. Dios no solamente le dio unos ojos nuevos para ver, sino que en su corazón había empezado a generarse un proceso, un tratamiento. Cuando Jesús llega a nuestro corazón, empieza a hacer un tratamiento dentro de nosotros. Empieza a tratarnos. Vean que ese término es muy lindo. Es un término cuando uno dice, yo voy a tratar. Ve, hace esto. No, es que es muy difícil, pero yo voy a tratar. Ve, la próxima vez que alguien te hable así, no reacciones tan feo. Listo, yo voy a tratar. Tratar es como poner todo el empeño en algo. Voy a intentar. Pero aparte de tratar de esa manera, nosotros en el castellano le damos otros enfoques. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, yo no tengo trato con esa gente. Tener trato con esa gente es tener relación. No, yo no tengo trato con ellos. Cuando uno dice yo trato a ciertas personas, es porque tengo una relación con ellas. Pero aparte de eso, también tenemos otra connotación muy linda y es, vamos a hacer un trato. Cuando uno le dice a alguien, hagamos un trato, lleguemos a un acuerdo, convengamos algo, hagamos un trato. Y entonces de todo eso viene esa expresión tan linda que la utilizamos en medicina. Voy a someterme a un tratamiento. Un tratamiento es exponerme a algo, como cuando uno dice, yo no tengo trato con esta gente, o si tengo relación con ellas, yo me expongo a algo, pero también ese tratamiento es, voy a tratar, voy a intentar a ver si algo puede hacerse. Y cuando nosotros le abrimos el corazón a Jesús, o cuando Jesús toca nuestro corazón, empieza un tratamiento. Dios empieza a tratar con nosotros y nosotros empezamos a tratar con Dios. No es solamente que a este ciego le abrieron los ojos, es que Dios empezó un trato personal con este hombre. Este hombre empezó a ser tratado por Dios. Jesús empezó a tratar con este hombre. Los ojos de su corazón empezaron a abrirse. Él empezó a entender verdades espirituales
que a los fariseos que estaban delante de él, por muy sabiondos que fueran, por muy conocedores que fueran, por mucho que hubiesen estudiado, no iban a percibir esas verdades. Porque hay verdades que solo se perciben cuando uno tiene trato con Dios, cuando Dios está tratando mi corazón, cuando mi ser está sometido a un tratamiento divino. Lo que hace el Espíritu Santo con nosotros es un trato constante. Estamos sometidos al tratamiento constante del Espíritu Santo. Y lo que le está pasando a este hombre es que está siendo tratado por Dios. Es un ex ciego, sí, ya el milagro se hizo. El milagro ya fue, recobró la vista. Pero además de ese milagro físico que nos sorprende, algo está pasando ahí adentro. Está siendo tratado por Dios y comienza a ver más claramente. Su conocimiento acerca de Dios no era completo. Por eso les decía, más adelante, la próxima semana, cuando veamos el versículo 35 que sigue a este texto que estamos estudiando, nos vamos a dar cuenta que él se encuentra con Jesús y cree en el Señor Jesús y le adora. Dice el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor? Dímelo para que yo crea en él. Y Jesús le dijo, pues le has visto, es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Para los judíos adorar no era un asunto cualquiera, solo se adora a Dios. Más adelante este texto nos dice que este hombre realmente reconoció a Jesús como Dios. No solo cree que es un profeta, en este momento solo dice, creo que es un profeta, creo que tiene que ser enviado por Dios, pero después nos damos cuenta que creyó en Dios, en Jesús como Dios y como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Todavía no tiene el conocimiento completo. Más adelante va a pasar algo mayor cuando se encuentre de nuevo con Jesús. Pero por ahora hay un tratamiento de Dios, hay un proceso. Y él por ahora tiene una certeza en su corazón y es el que me dio la vista. No me importa lo que ustedes digan sobre el día sábado. No me importa las 39 categorías. No me importa nada de eso. El que me dio la vista tiene que venir de Dios. Y por eso dice que es profeta. ¿Qué crees tú de él? Que es un profeta. Por su parte, los ojos de los fariseos, los ojos de los jueces, los que tienen todo el conocimiento y toda la autoridad, se oscurecen en la niebla teológica cegadora. Vean que no les importa a Dios. Dios está enfrente de ellos y no lo ven. ¿Les importa qué? Esa niebla teológica relacionada con el día de reposo. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué tanto amasó? Si amasó o no amasó, si poner saliva con lodo en los ojos de alguien es algo medicinal o no. Esa niebla teológica los estaba engolosinando, estaban llenos de embeleques y por lo tanto sus ojos estaban entenebrecidos y oscurecidos. El conocimiento sin vivencia es intratable, no admite trato, no se deja tratar. Estos hombres no se dejaban tratar por Dios, no dejaban que Dios entrara en sus corazones y les revelara a quién tenían dentro. Tenían sus corazones endurecidos. ¿Por qué? Porque no tenían su confianza puesta en Dios, sino en su propio conocimiento. El conocimiento sin vivencia es intratable. A pesar de la evidencia y del testimonio claro e inequívoco de aquel hombre, es que tenían un testimonio claro enfrente, pero a pesar de ellos, no creían que había sido ciego. Vean lo que dice el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Lo primero es, no, te tenemos delante y estás viendo, pero es porque nunca has sido ciego. No creían que había recibido la vista. No creían que eso fuera un milagro. Muy seguramente nos están embaucando. Él nunca fue ciego. Y entonces no creían en la evidencia que tenían delante. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando alguien es muy terco decimos, no, es que este tipo es intratable. Es imposible conversar con él, es imposible discutir con él, es imposible debatir con él, porque nunca va
a ceder, nunca va a cambiar su punto de vista. Si le damos esta evidencia, va a salir con otra cosa. Aquí estos tienen una evidencia enfrente y entonces en vez de creer en la evidencia dicen, no, el asunto es que él nunca fue ciego. Así como aquellos que estudiamos hace 8 días, que en el versículo 9 decían, ellos no, él no es, a él se parece, pero él no era el ciego de nacimiento, es muy parecido, pero no. Aquí, al parecer, estos judíos también decidieron que este era un asunto de confusión de identidades y que él no era ciego. Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a los padres de aquel que había recibido la vista. Consideraban que aunque otros pudieran equivocarse y estar errados acerca de la identidad de este personaje, los papás tenían que saber si ese era el hijo o era simplemente alguien que se le parecía mucho. Y entonces llegaron los padres y los fariseos los interrogaron. Según lo que nos dice la palabra, al parecer los interrogaron en ausencia de su hijo. Los interrogaron y ahí en ese momento no estaba su hijo que había sido ciego. ¿Por qué? Porque después en el versículo 24 nos dicen que volvieron a llamar al que había sido ciego. Entonces, al parecer, aquí en estos próximos versículos viene una conversación con los papás sin que el hombre que había sido ciego estuviera presente. Los fariseos tenían 3 preguntas claras. ¿Este es vuestro hijo? ¿Nació ciego? ¿Y cómo pues ve ahora? Llegaron delante de los papás con 3 preguntas muy concisas. ¿Es vuestro hijo nació ciego y cómo ve ahora? Y por razones que más adelante Juan nos dejará más claras, los padres respondieron con mucha cautela. Respondieron a las 2 primeras preguntas. Dijeron que sí, que ese era su hijo y afirmaron que efectivamente había nacido ciego. Entonces lo primero es, tiraron por la borda este último argumento de los fariseos que decían que no, que era una confusión de identidades. No, los papás dijeron directamente, ese sí es y sí, nació ciego. Pero, aunque supieran algo del milagro, evadieron muy cuidadosamente la última pregunta. No quisieron contestar esa última pregunta y entonces le dijeron a los fariseos, ¿cómo ve ahora? Nosotros no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. Y entonces, intentando evitar más interrogatorios, le dijeron a los fariseos que le preguntaran al hijo directamente por la explicación, pues ya él era responsable, ya tenía edad para hablar por sí mismo. Hay una notica interesante de Juan, como si nos dijera una notica en paréntesis, como para que pudiéramos entender por qué los papás estaban tan prevenidos. Y entonces en el versículo 22, como que nos da una notica aclaratoria para que podamos entender. Juan nos explica, esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Respondieron las 2 primeras preguntas y la tercera prefirieron no responderla. Y Juan nos aclara por qué. Porque ya había ahí una manipulación. Todo el que relacione a Jesús con Dios y lo reconozca como Mesías será expulsado de la sinagoga. Contrariamente a lo que dijeron los fariseos, cuando dijeron, este nunca ha sido ciego, los padres sabían que sí había sido ciego y sabían que alguien lo había sanado, sabían que Jesús había sanado a su hijo. De no haber sabido, pues no había razones para tener miedo a que los judíos lo expulsaran de la sinagoga por culpa de Jesús. Ellos, al parecer, ya sabían del milagro y sabían que Jesús lo había realizado. Y por eso es que tienen miedo de responder y por eso la nota de Juan. Ahí hay un asunto que de pronto se nos pasa por encimita, y es que es ese asunto de que a uno lo echen de la sinagoga. El término apsos sunagogas es un término fuerte. Apsos sunagogas es un término que implica excomunión, como cuando aquí decimos hay algo grave y entonces lo van a excomulgar de la iglesia. El apsosunagogas del que se habla acá, ser expulsado de la sinagoga, significa una excomunión, significa una prohibición de volver a asistir a cualquier tipo de culto religioso y significa una maldición para los judíos. Es prácticamente un destierro
que significa la eliminación de la vida social y religiosa de Israel. La vida social y religiosa de Israel gira en torno al templo, a la sinagoga, y por lo tanto ser expulsado de la sinagoga era un castigo muy temido, un castigo evitado, no deseado. Por eso es que estos padres de este ciego más bien no se entrometen con la tercera pregunta. Los fariseos, sin embargo, no estaban dispuestos a creer las afirmaciones de Jesús, aún después de ya no tener excusas legítimas. ¿Qué fue la última excusa que habían sacado? No creían que había sido ciego. Fueron e interrogaron a los papás y la conclusión que sacaron de ese interrogatorio fue, sí, ese es nuestro hijo y sí, nació ciego. Ya no tenían excusas legítimas para negar la ocurrencia de un milagro auténtico. ¿Qué querían ellos? Que el ciego se uniera a su incredulidad, de modo que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Vean que ignoraron totalmente la respuesta de los papás. ¿Para qué fueron a donde los papás? Para saber si ese sí era, porque ellos no creían que ese hombre había sido ciego. Creían que había una confusión de identidades. ¿Cuál fue la conclusión de la conversación con los papás? Que efectivamente sí era él y que sí había sido ciego. ¿Qué hicieron ellos? Ignorar de nuevo esas respuestas, ignorar totalmente la evidencia y siguieron obstinadamente en su asunto. ¿Qué le dijeron al que había sido ciego? Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Qué le estaban diciendo con esto? Deja de pecar. Da gloria a Dios. Deja de seguir por el camino incorrecto. Se las dieron de líderes moralistas, de líderes muy preocupados por el alma del ex ciego, y entonces vinieron y le dijeron, no sigas por ese camino. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que Él es pecador. Ven y dinos la verdad. Únete a nosotros. No sigas por el mal camino. Insistían en que le diera mérito a Dios, exigiendo que no le diera mérito a Jesús por su sanidad. Deja de decir que ese hombre te sanó. Dale la gloria a Dios. La exhortación de dar la gloria a Dios también se puede entender como una imposición a dejar de mentir. Deja de mentir diciendo que Jesús te ha sanado y di la verdad. En el libro de Josué, en el capítulo 7 de Josué, hay una expresión muy parecida. Josué le dice a Acán, hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame todo lo que has hecho, no me ocultes nada. Es como si cuando dijeran, hijo mío, honra y alaba al Señor, cuéntame lo que has hecho. Es como si dijeran, Dios todo lo sabe, no me mientas. Honra a Dios, Dios sabe lo que pasó. Hónralo, alábalo, no mientas. Aquí estos hombres están diciendo algo parecido. Da gloria a Dios. Sabemos que Él es pecador. No mientas más. Tal confesión de parte de estos hombres y la confesión que le piden a este hombre que había sido ciego era como afirmar que Jesús realmente era un pecador y que no tenía poder de Dios. Vean que a pesar de todas las evidencias que tenían enfrente, a ellos no les importa nada. Siguen con su propósito de negar que Jesús venía de Dios. No importa a cuántos interroguen. Aquí nos dicen que interrogaron a los papás. Podían haber interrogado a los hermanos si tuviera, a los tíos, pudieron haber interrogado a los que estuvieron ahí enfrente, pudieron haber interrogado a todo Israel. Y la respuesta de ellos va a ser la misma. Sabemos que ese hombre es pecador. No nos importa lo que digan, ese hombre es pecador. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin vivencia es intratable. No se dispone para que Dios trate su corazón. Los versículos que siguen del 25 al 30 nos dan otra característica muy interesante de aquellos que conocen pero no viven, y es que el conocimiento sin vivencia es irracional. Entonces el ciego, el que había sido ciego, respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Este hombre se quedó quieto, impávido ante el pronunciamiento de los fariseos, ante estos fariseos que le decían, reconoce que este hombre es un pecador, da gloria a Dios y deja de mentir, sabemos que es un pecador, y la respuesta de él fue contundente. Si es un pecador, no lo sé. Es decir, es como si les estuviera diciendo, vean, yo esos asuntos acerca de quién incumplió, quién no cumplió, cuáles son las reglas del sábado, si amasar así o amasar asá es infringir, es como si les dijera, no me importa nada de eso. Si es pecador, yo no lo sé. Es como si dejara la determinación de eso a los expertos religiosos. Ustedes que son los que saben, digan si es pecador o no. Si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, y es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No me importa el conocimiento, dijo. No me importa las controversias doctrinales y teológicas que haya alrededor de este caso. Ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen que definir si pecó, si infringió. Yo de eso no sé nada. Yo solo sé una cosa, y es que yo antes era ciego y ahora veo. Se aferró tercamente a la realidad innegable de su visión. No me importa lo que me digan, me aferro tercamente a mi realidad, a lo que vivo. Declaró, yo sé una cosa y eso nadie me lo puede quitar. Yo sé una cosa y no importa lo mucho que ustedes sepan, no me van a convencer de lo contrario. Yo experimenté algo y eso es de lo que hablo. Yo era ciego y ahora veo. Se aferró tercamente a su vivencia. No quiere decir que si ya tenemos una experiencia de Dios no debamos querer conocer más de Él y no queramos saber qué nos dice en su palabra y no queramos aproximarnos cada vez más a entender todo lo que Él tiene para nosotros y no nos interese en la vida de algunos santos y no queramos saber algo de la historia de la iglesia. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la vivencia no deba acompañarse de conocimiento y que no sea bueno acompañarla de conocimiento. Estoy diciendo que el conocimiento sin vivencia es nada. Este hombre prefería la vivencia sin conocer mucho o sin conocer nada que lo contrario. Ustedes conocen mucho, dedíquense ustedes a juzgarlo. Yo lo que sé es lo que he vivido. Yo era ciego y ahora veo. ¿Recuerdan un testimonio que les he contado acerca de un intelectual ruso, acerca de Dostoyevsky, uno de los grandes maestros de la literatura universal? Este hombre fue condenado a la cárcel en Siberia y allí en Siberia le permitían leer el Nuevo Testamento. Era un hombre no creyente y en la prisión no permitían entrar ningún libro, solo el Nuevo Testamento, ni siquiera la Biblia entera, solo el Nuevo Testamento. Y a él le regalaron un Nuevo Testamento y se lo leyó una vez y dos veces y tres veces, y como era un lector ávido, se lo leyó muchas veces y en esa lectura de la palabra se encontró con Jesús. Y luego en una carta llegó a escribir esto que les leeré. Qué terribles tormentos me ha costado tener esta sed de creer y aún me cuesta. Convertidos más fuertes en mi alma cada vez que hay en mí razonamientos contrarios, y sin embargo, Dios me da a veces momentos en los que estoy completamente en paz. En tales momentos yo amo y creo que soy amado, y en tales momentos construyo mi credo de fe, en el cual todo está santo y claro para mí. Creo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solo que no hay nada, sino que me digo a mí mismo
con un amor celoso que jamás podría haber algún otro. Es más, si alguno pudiera probarme que Cristo está fuera de la verdad y si la verdad realmente excluyera a Cristo, preferiría quedarme con Cristo y no con la verdad. Era un intelectual que le dio mucho trabajo, muy seguramente, doblegarse para que Dios tratara su corazón, pero Dios lo iba tratando y entonces tenía vivencias. Dice, hay terribles tormentos porque hay racionamientos en mí que son contrarios. Algunas veces entiendo esto y algunas veces viene esto, aquello, y era un hombre acostumbrado a razonar. Y sí, tenía racionamientos contrarios, pero le importaba la vivencia. Dice, sin embargo, Dios me da momentos en los que estoy completamente en paz. Y en tales momentos yo amo y creo que soy amado. Eso es lo que para él importa. Sí, tengo racionamientos contrarios en mi cabeza. Sí, todavía no lo entiendo todo. Sí, hay veces me encuentro con algo que me es difícil. Sí, ahí tengo algunas cosas que poco a poco Dios me irá aclarando. Pero tengo una vivencia clara y es, Dios me da momentos en que estoy completamente en paz. Recuerden cuando la palabra dice, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo estaba experimentando Dostoyevsky. Y en tales momentos yo amo y creo que soy amado. Y no importa nada más. Y ahí, en donde amo a Cristo y me siento amado por Cristo, entiendo que no hay nada más santo, más profundo, más empático, más racional, más valiente y más perfecto que Cristo. Y no solamente que no hay nada, sino que jamás podría haber algo como Él. Y entonces se aferra a su vivencia. Si algún intelectual, si algún gran teólogo, si algún gran maestro viniera y me demostrara que Jesús está fuera de la verdad y que la verdad excluye a Jesús, pues yo preferiría quedarme con Jesús que con la verdad. Yo preferiría quedarme en esto que vivencio, en esto que experimento. Lo mismo que le pasa a este ciego. No me importan las contradicciones, no me importa que digan que entonces no viene de Dios porque incumplió el día de reposo. Yo me quedo con lo que he vivido. Lo único que sé es que antes yo no veía y ahora veo. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. El ciego tal vez no conocía mucho acerca de lo que los rabinos decían de Dios, pero estaba empezando a conocer a Dios. El ciego muy seguramente no conocía mucho acerca de la ley, pero estaba empezando a conocer al autor de la ley. El ciego muy seguramente ignoraba el dilema de ellos, ignoraba todas esas cosas teológicas que rondaban sus cabezas, pero sabía que alguien le había sanado. Yo no sé más, yo no sé de asuntos doctrinales, yo sé una cosa, me sanó. Yo no conozco las profundidades de sus verdades, yo conozco una verdad y es que Él cambió mi vida. Yo no soy un maestro religioso ni un experto en la ley, solo sé que antes no veía y ahora veo. Yo solo sé que estuve delante de alguien que me dio la luz. Yo que estuve en la plena oscuridad desde que nací, estuve delante de alguien que me dio la luz. Eso es lo único que yo sé. Frenados en seco entonces por el testimonio de este hombre y sin forma de continuar con ese débil argumento, pues los fariseos comenzaron a volver a sobre cosas que ya habían sido tratadas. Es decir, comenzaron a dar vueltas. Ustedes se han dado cuenta, han visto algunos debates políticos en los que les hacen una pregunta a los políticos y ellos nunca responden directamente, sino que lo que menos les importa son los puntos en discusión y se vuelven expertos en dar rodeos para quedar bien. Como que no les importara una búsqueda honesta de la verdad acerca de los temas tratados, sino que lo único que les importara es dar una buena imagen, caer bien parados. Son intratables. ¿Por qué? Pues porque no se puede convenir con ellos un punto, porque siempre van a desviar la conversación hacia donde les conviene. Es imposible abordar un punto con ellos porque dan vueltas y vueltas antes de aceptar la evidencia.
delante de algunos así estaba este ciego. Le dijeron, este hombre es pecador, y entonces él les dice, yo no sé. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Qué hicieron estos? Negaron nuevamente la evidencia y volvieron a puntos que ya habían sido tratados. Y entonces dijeron otra vez o preguntaron otra vez las preguntas que ya habían hecho. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Las mismas preguntas que en el versículo 15 ya habían hecho, ahora vuelven a hacerlas. Tal vez esperaban que este hombre dijera algo nuevo, tal vez esperaban que se contradijera, que dijera algo nuevo que pudieran usar en contra de Jesús. Volvieron sobre el mismo punto y entonces, exasperado, como era comprensible, ya irritado por el interrogatorio de los fariseos y ese sesgo obvio, pues el hombre sanado le respondió, yo ya les he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Yo ya les he dicho todo lo que sé. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? No veía cuál era la idea de repetir su testimonio, porque obviamente ellos no lo creerían. Entendió que había un rencor hacia Jesús. Y entonces, ¿qué hizo? Preguntó con sarcasmo sobre la intención por la cual ellos querían que él repitiera. Es como si les dijera, vea, si su sed de verdad fuera honesta, si ustedes me estuvieran interrogando con la intención de verdad conocer lo que pasó, yo les repetiría 1000 veces, pero no es así. Ustedes no quieren conocer la verdad. Y entonces lo que hizo fue preguntarles con sarcasmo si es que ellos querían ser discípulos de Jesús. ¿Ustedes acaso es que quieren ser discípulos de Jesús que me están preguntando tanto por él? Obviamente con ironía lo dijo. Y entonces, indignados por la insolencia de este tipo, los fariseos explotaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Se sentían seguros en su supuesta lealtad a Moisés, pero ni siquiera eran discípulos fieles de Moisés, porque tergiversaban todo lo que Dios había dicho a través de Moisés. El asunto de guardar el sábado, Dios lo había dado al pueblo a través de Moisés. Y ellos se sentían fieles cumplidores de todo lo que Moisés había dicho. Pero como ya vimos, ni siquiera eso hacían porque tergiversaban todo lo que Dios había dicho a través de Moisés. Se sentían muy tranquilos y orgullosos porque cumplían todo, pero simplemente cumplían normas que eran invención de ellos mismos. Si un mendigo sin educación quiere seguir a un pecador como Jesús, hágalo. Pero nosotros seguimos a Moisés. Si usted, que es un ignorante, quiere seguir a ese pecador, hágalo. Nosotros, que conocemos la ley, seguimos a Moisés. Después de todo, como ya habían dicho en muchas ocasiones, Dios le ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea, nos dice la palabra en el versículo 29. Para ellos Jesús era un loco sin formación, era un tipo que no había estudiado en las escuelas prestigiosas de la época, era un blasfemo, era de familia insignificante, era de un pueblo olvidado de Nazaret. Pero la respuesta del mendigo fue aún más devastadora. Lo más maravilloso es eso, les dice. Lo más maravilloso es que ustedes no sepan de dónde es y que a mí me abrió los ojos. Lo más maravilloso es que ustedes, que son los expertos, no tienen ni idea de quién es Él. Y en cambio a mí me abrió los ojos. Jesús podía hacer lo que solo podía hacer el poder de Dios. Sanar la ceguera de nacimiento y crear unos ojos nuevos y útiles. Y aún así, las autoridades religiosas afirmaban su completa ignorancia sobre Jesús. Para el tipo que había sido ciego, esto era maravilloso. Este hombre hace algo que solo Dios puede hacer. Y aún así las autoridades religiosas ni siquiera saben quién es él ni de dónde viene. Así ha ocurrido siempre, ha ocurrido desde entonces con quienes conocen la verdad del Evangelio, pero se aferran a su pecado y a su incredulidad. Así ha ocurrido siempre con quienes conocen el Evangelio y conocen mucho acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchos que conocen muchísimo acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Hay muchos que conocen, pero no viven.
Hay muchos que tienen mucha información sobre su palabra y tienen datos históricos sobre la palabra, pero no la viven. Conocen mucho sobre el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no los habita. Son totalmente irracionales. Tienen información que no tiene el poder para cambiar sus vidas. Y por último, el conocimiento sin vivencia es soberbio. Termina este texto diciendo: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Este mendigo humilde, sin formación, sin educación, ahora pasa a darles una conferencia teológica a los líderes de la nación. Pasa a explicarles verdades espirituales a los líderes religiosos de la nación, a los arrogantes líderes religiosos. Les respondió con un silogismo. Un silogismo es un racionamiento que está formado en dos premisas y da una conclusión que se deduce de esas dos premisas. Si esto es así, y si esto es así, entonces esto pasa. Vean que argumentó su punto de vista en un silogismo hermoso y claro. Tenía una premisa principal. ¿Cuál era? Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre creía algo claro, no tenía duda sobre eso. No me importa todo lo que digan, pero para mí hay un principio claro y es: Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esa era su premisa básica. Su segunda premisa era ¿cuál? Que Dios obviamente oía a Jesús porque le dio el poder para hacer cosas de las que no se había oído desde el principio, como abrir los ojos a uno que nació ciego. Nunca, según lo que nos dice este texto, en la tradición de Israel se había escuchado de una sanación de una enfermedad congénita. Nunca se había escuchado de que alguno que había nacido ciego recibiera la vista. De pronto a este ciego no se le desarrollaron totalmente los órganos de los ojos. Y entonces el milagro que era necesario allí era un milagro creativo, era dar unos ojos nuevos. Y dice directamente: nunca, desde el principio, nunca se ha oído decir de alguien que le abra los ojos a uno que nació ciego. Tiene entonces dos premisas básicas. Dios no escucha a los pecadores, sino que escuchan a los que le temen y hacen su voluntad. Y la premisa 2 era, definitivamente, Dios oía a Jesús. Porque lo que pasó en mí fue un milagro a través de Jesús. Y si Dios escuchó a Jesús, entonces Dios le dio el poder para hacer cosas que no se han oído desde el principio. Y por lo tanto, entonces, Dios estaba con Jesús. Su conclusión irrefutable era esa. Si Jesús no viniera de Dios, no podía hacer esto. Si Jesús fuera un pecador, como ustedes dicen, esto no habría pasado. Yo creo que Dios no escucha a los pecadores, sino a los que le temen y hacen su voluntad. Y también sé que este tipo hizo un milagro. Conclusión: este tipo tiene que venir de Dios. Porque si no tuviera el poder de Dios con él, nada de esto podría haber hecho. Los fariseos, incapaces de responder esta lógica clara e irrefutable de este hombre, entonces la emprendieron con ofensas personales. No fueron capaces de aceptar que un tipo sin educación les enseñara, y entonces recurrieron a ofensas personales. ¿Qué le dijeron? Le dijeron con desprecio: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Es decir, esto era una especie de burla con la cual intentaban decir que él o sus padres eran culpables de algún pecado grave, y esa era la causa por la cual había nacido ciego.
Recuerden lo que estudiamos hace 8 días. Era muy común en los judíos relacionar el sufrimiento y la enfermedad con un pecado grave específico. A eso llegaron entonces ellos. Después de darle muchas vueltas, preguntarle cosas, entrevistar a los papás, después de que no pudieron obtener nada y tenían la evidencia clara ante sus narices, lo que dijeron fue, no nos interesa lo que este tipo diga porque obviamente es un pecador. Todo lo que él diga y sus padres digan no tiene ningún valor porque es pecador, porque ya sabemos que sí nació ciego. Y entonces algún pecado grave tuvo que haber cometido él o sus padres para haber nacido ciego. Vean que vuelven a dar vueltas. Ya que no pudieron salirse con la suya en este punto, dan vueltas y vuelven al otro punto. Ya que se dan cuenta que están vencidos por este lado, cambian el interrogatorio y entonces crean unas nuevas artimañas para anular el testimonio de este que había sido ciego. Tus palabras no tienen validez porque naciste del todo en pecado. No importan los hechos y las evidencias. Cuando naciste, algún pecado grave tenías tú o tus padres. Entonces todo lo que venga de ti carece de valor. Siguen dando vueltas. Pero como ocurre con algunos que están dando vueltas y vueltas, descuidan el punto anterior y eso fue lo que les pasó. Irónicamente, a pesar de sus palabras burlonas y ofensivas contra este tipo que había sido ciego, a través de esas palabras estaban admitiendo el hecho que antes negaban. Estaban admitiendo que aquel que ahora veía, antes había nacido ciego. Vean que en el versículo 18 nos dicen, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora, a través de esta burla, reconocen que efectivamente él nació ciego. Tú naciste del todo en pecado, por eso fue que naciste ciego. Descuidaron el punto anterior, no tienen nada más que hacer, dan vueltas y vueltas, pero no caen de rodillas ante las evidencias. Y entonces, llenos de rabia, ¿qué hicieron? Le expulsaron de la sinagoga. Aquel castigo que habían evitado sus padres, se lo extendieron a este hombre y lo expulsaron de la sinagoga. Para concluir, este pasaje nos ilustra varias cosas. Lo primero, nos ilustra que cuando los escépticos investigan la vida de Jesús, investigan los milagros de Jesús u otro suceso sobrenatural registrado en la Biblia, solo puede haber un resultado, y es negarán la veracidad de tales relatos, no importa cuál sea la evidencia. Cuando los escépticos investigan cualquier asunto sobrenatural, negarán todo. ¿Por qué? Porque a menos que el Espíritu Santo abra sus ojos ciegos, ellos nunca caerán ante la evidencia. Todo lo alegorizan. Pero también nos ilustra claramente lo que es el conocimiento sin vivencia, lo que es tener mucha información pero no creerla, lo que es tener información sin que dicha información tenga efectos reales sobre nuestra vida. Tengan mucho cuidado con todo lo que aprenden, con todo lo que leen. Dice la palabra que al que más conoce, más se le demanda. Y el acercamiento a la Biblia no es para conocer más, no es para tener un acercamiento racional y llenarme de información. El acercamiento a la palabra tiene que ser espiritual, es para vivirla, es para que todo lo que Dios nos enseña a través de ella transforme nuestra vida. Si no, estamos como aquellos que conocen mucho pero no viven, como aquellos maestros de la ley y grandes autoridades religiosas de su época que tuvieron a Jesús enfrente y no le reconocieron. Este pasaje nos ilustra las características del conocimiento sin vivencia para alertarnos. El conocimiento sin vivencia es legalista e inconsistente. Es intratable, no se deja tratar por Dios. Es irracional y es soberbio. A los fariseos de este pasaje se les presentó una prueba viva del poder divino de Jesús. Tenían enfrente a un tipo que era ciego de nacimiento. Al principio no creían que había sido ciego, después se dieron cuenta que sí. Pero aún después de tener ahí la prueba viva, la evidencia clara del poder de Jesús, que uno que había sido ciego ahora veía, aún así
cubiertos con arrogancia legalista, cubiertos con irracionalidad, cubiertos con soberbia, con incredulidad, intentaron negar lo innegable y refutar lo irrefutable. No importa cuánta evidencia tengan, el conocimiento sin vivencia nos lleva simplemente a dar vueltas y a no rendir nuestra vida frente a la evidencia que tenemos delante. Así nos lo explica Pablo. En 1 Corintios 2:14, Pablo nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se han de discernir espiritualmente. El hombre que tiene conocimiento, pero no lo vive, pero no tiene el Espíritu de Dios, pues puede tener mucha información, pero no es capaz de discernir esas verdades que tiene en sus narices, porque las cosas que son del Espíritu de Dios se deben discernir espiritualmente. No importa qué tan inteligente sea usted, no importa qué tan listo crea que es, qué tan ventajoso sea para los negocios, qué tan avispado sea para el estudio, no importa los talentos naturales que usted tenga, las cosas que son del Espíritu de Dios se disciernen espiritualmente a través de la obra del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Si no es el Espíritu el que está obrando en nosotros, nos estamos llenando de información y de conocimiento que no tiene ningún efecto sobre nuestra vida. Muchos tienen datos e información. Este texto que estudiamos hoy nos habló de muchos maestros de la ley, rabinos, autoridades judías, muchos que cumplían normas creadas por ellos mismos y eran los más cumplidores de esas normas, pero no percibían las cosas del Espíritu, no las entendían. Pero también este texto nos habló de otro que no conocía tanto, que no tenía tantos datos, que no tenía tanta información, que no era ni mucho menos maestro de la ley, ni era rabino, ni era reconocido por el pueblo como una autoridad espiritual. No tenía nada de eso, pero lo poco que conocía lo vivía. No hablaba acerca de lo que otros le contaron, no hablaba acerca de algo que leí por ahí, no hablaba acerca de algo que estudié, no. Él hablaba de lo que había vivido. No es que me dijeron, es lo que vivo. La respuesta de este tipo es clara. Una cosa sé, y es que habiendo sido ciego, ahora veo. Vamos a orar.